Listo. Vale. Bueno, pues Anegesa keranla de nge tongo. Ya, Keran. De mo nge poquillo. ya, Mare de Chile, ya, yo. Hola, lindo tesoro, ¿cómo estás? Hola, Ay, ¿cómo va? cámara, Le estoy bueno, diciendo que es más importante que yo lo vea a él, pero... Entonces ya voy a traer la cámara, ok. No, no, Gracias por está estar bien. ahí. oye, Ok. oye, tú qué pregunta, Ya, un momento. perdón. Él ya va a tú empezar. qué pregunta. Él ya va a Ah, empezar. ok. Ya va a querer como, a ver, ayúdame aquí, por favor, y yo abro esto. Listo. Ahí se ve, sí. Mejor. Sí, sí, muchas ¿Verdad? gracias. Espérate que él la está moviendo un poquillo. Ahí está. Ok, ¿Listo? Listo, yo Otra creo vez que un poquito a la izquierda, por favor. Que se vea más él, sí. Ahí estás. Muchas gracias. ahí estamos. Bueno, Ahí está. Ujú. disfrútenlo. Voy a traer un tecito. Cualquier cosa me avisan. ¿Listo? Listo, Para muchas no gracias. interrumpir. Bueno, No te preocupes, gracias. Em, bueno, yo que ahí no escucho. Sí. Yo soy María José. Yo soy periodista de la Universidad Javeriana y estoy haciendo un reportaje sobre el budismo y sobre la trayectoria de Geshe-la aquí en Colombia. Em, entonces, tengo un par de preguntas. em, no son muy largas. Eh, la idea es, pues, como que la conversación vaya fluyendo. Algunas, tal vez, otras nuevas preguntas surgen y pues esa es la idea, ¿sí? Em, entonces, la primera cosa que me gustaría saber es un poco sobre su vida, que nos cuente un poco sobre su trayectoria. Ah, qué pena. Em, y no sé también si el maestro se sienta cómodo con que grabe la conversación. Pues deberías. Ok. Vale, listo ya. Ok. Bene, Geshe-la. Te kerangi mitsukikor. dale, en el Gunda, por ver. Mm. Ta nga ming la, ki hilo son kunyen che, en el jasati, ta pula che. Bueno, pues mi nombre es Geshe Lobsang Kunkien y soy de Tíbet. Re, tene, ta chik chungdu, amanyamdu, soa che, nana, nime gu leka dhaku tene re, labda te te to, tene amanyamdu, konda ame tumshie, tenye, peka yu. Ujú. Y bueno, me crié con mi madre. Cuando era chico iba pues también a la escuela y me acuerdo que de noche mi mamá contaba historias que me gustaba mucho escuchar. No tiene luz. Yo tengo 6 hermanos. 6 hermanos. Mm. Tene che, di, nega toba tespu, na ta chushia turu pe, kuka pe kale kabo. Ta jami pe shuk shambure de res, chikdungu je jashu, ta dunju na na, pe kale kabo. Mm, de Chiton Kupkia. Dunju. Duncho, ok. Ujú. Bueno, y sin embargo, las condiciones en Tíbet han sido muy difíciles, empezando desde la invasión en 1959, pero sobre todo posteriormente, en 1970, las condiciones de vida para los tibetanos se volvieron muy difíciles. Ta ranshinge nga nangchu la kabo yu. Tene, kale, ta shia turu hi nang hibu che, ta chik, pamanyamdu kaga ta tuwa kuda ame, ta molom jaya ta teso lakiris. Ujú. Y de manera natural he sentido una inclinación
hacia el budismo y aunque me daba mucho miedo la muerte, entonces con mis padres de maneras diferentes me enseñaron cómo acercarme a eso, sobre todo enseñándome a rezar. Ana susu ka ngan jigla ta roba chingi chi yudu te za ta chuluk ge mi gi kam ta shuk gen lebe de ta tende insaris chi roba chingi chi hemba chi yube ona le du ta chuluk te tenen de machawris. Ujú. Sobre todo que a la hora de encontrarnos con problemas, la religión puede servir como un auxiliar para nosotros. Tena shi tsara ka ba du go sa ta choba ba mang bu le sons tena je la chi dong gu ja ja shu se le ene pol chu chena susu su chena drek bate tena che mi je mi shep se jires tena ame trabachi ta mang bu la sons De Gupchiraba. ya chu che dong gu ja 1980. 80 de Maren, ok. Y también como tenía, bueno, constantemente hacía esta pregunta de qué pasa después de la muerte. Mi mamá me dijo que lo mejor sería que yo me convirtiera en monje y que estudiara en un monasterio y así tendría respuesta a mi pregunta. Así que en 1980 es que salí de Tíbet. 다 직동구제 제주 다 전이 작성 다 저치고 삼이나데 보라 기계 약보면 다 저치 가보시 하던데 좀 되는 직동구제 제주 첩딩로 아니 자갈에 약보여스 되는 자갈 로이스. Y esto porque en mi interés de hacerme monje, pues allá en ese entonces ya no había buenos maestros en Tíbet, otra vez en el sentido religioso, ¿no? Entonces aunque estuve buscando por años ahí, finalmente tuve que salir de Tíbet y me dirigí a India. 하나 권다 챤로 님의 공대대 마주 불루스 빼망고 요래 깔래 갖고래 되네 제첩등기 진다 다 ngabe nala jorum jeson talamsa tape kabochunsu. Ok, bueno, pero esta salida de Tíbet es difícil porque se tienen que atravesar las montañas por la noche. Caminamos por la noche y dormimos por el día escondidos, pero esto es muy peligroso porque hay muchos policías que están vigilando. Bueno, pues entonces fue por ahí del mes de mayo de 1987, donde finalmente llegué a conocer a su santidad el Dalai Lama. 다 디제라 surdi India 다 chimbai Ujú. 되는 bombalea 되는 다 롭존치 다pe 롭존 뺨망보 낭쇼 롭존 뺨망보 치고 로니 자니rinla 다 대자라 가지 롭존치. Buena guiarra, 예. Y después de esto me dirigí al sur de la India, al monasterio, donde estuve estudiando durante 22 años budismo y donde tuve que leer cientos de libros. ana tewa kulen jab tele ta takse tangse no tewa kulen jarwa o tende chanjang chedan de 롭존 치고레스. Y además, pues yo hacía preguntas, tenía que responder preguntas, porque ese es el sistema de debate, hacer preguntas y respuestas. Así que así me la pasé estudiando. Aquí un paréntesis, el debate es la manera en que se estudia en los monasterios tibetanos. Ajá, o sea, es un método dialéctico de estudio. Vale, gracias. 그나 니동 족라 아는 게 기기 라게데 렘브레 타마티다 로니 휴스지라 되네 엔데르고 로직세 장바이 되네 로니 싸지 다 짜니다고는 네 롬니에 차르소. Ujú. Y a 2006 obtuve el grado de Geshe porque había terminado unos 20 años de estudio, pero aún así hice 1 o 2 años más como un postdoctorado. 되나 로송그린라 디젤라 나 로직 장네 되네 돈에 아나미게 딱 기기 하람바 마게 기기
Tinga Chabre. Ujú. Tena Losong Rima, Consatale Metolo, Bangalore Kigenchebai. Ujú. Y después de 3 años obtuve el título de Geshe La Rampa. Y otra vez aquí hago una anotación. Un Geshe La Rampa es como un postdoctorado porque además de los estudios filosóficos, tiene estudios sobre Tantra. Por eso es La Rampa. La es de las deidades tántricas. Ok, fin de la nota. Y después de haber obtenido mi título de Geshe La Rampa, trabajé durante un tiempo como maestro de una de las universidades de Su Santidad el Dalai Lama en Bangalore. Tena Nyeron Jusum Lola, Subarum Jigin De Tangsong, Colombia, Lo Chundrosons. Mm. Y en 2013 me invitó Lama Zopa Rinpoche, nota, el fundador de la FPMT, a donde pertenece este centro, fin de la nota, a venir aquí a Colombia a trabajar en el centro. Ok. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿considera que sus experiencias personales, por ejemplo, el haber salido del Tíbet o ese de temor a la muerte que mencionaba antes, influencian eh, la manera en la que ha asumido el budismo en su vida? Ujú. Anet perna kerangi nyamnyom perna di bone yarla joya de dan chiwegi shenang de kerangi chocheya de kandres rokpachegi yore. Ok. Rere. Ta Shina Yuvati, Mishenga Lobjo Mare, Narangi, that ranking to us over that it is a book Ujú, going to use. ujú. Bueno, por ejemplo, esta pregunta de qué pasa después de la muerte no es algo que salió por estudiar, sino es una pregunta que yo me formulaba naturalmente. Ta Di Lendi, Tamuni, Tapsi, Hitan Kaba, Rugu Yumidia, Pegundaramu, Land Yungara, Mazons, Pushunga. Ujú. Y justamente no podía encontrar una una respuesta a esta pregunta de si hay... Tenemos un poco de conexión. Ya. Ay, no, otra vez. ¿Ya? Mm. Ya, ya volvimos. ¿Cómo Ok, Gogido. ¿Vuelvo a Hello. empezar? Sí, yo oigo bien. No te escuchamos. O sea, te vemos, pero no te escuchamos. ¿Cómo Hello. ¿Ya me oyen? Sí, mejor. Ok. ¿Vuelvo a Oya. empezar? Ok. Tan Hitan, Vuelvo. Hinayu. Digo son. Ok. Entonces, no encontraba estas respuestas a la pregunta de si existía un método para hacer algo después de la muerte. Yinayang alaya tewa dele gimidux nga karimi nge sukbo karimi nge hiba karimi tewa tsanele masons. Pero tampoco podía plantear bien la pregunta en el sentido de ¿y qué pasa con el cuerpo? ¿Y qué pasa con la conciencia después de la muerte? Tene nge meta la tewa mambu kudu o ta jaran tawachi na hakubrisla. Tene tawachedu ale hitsan kabando ya teta chigris yina tando nga karimi nge tso hiba karimi nge pongbu karimi diga la lobjong pe mambu che dos. Ujú. Y por eso, después de hacerle muchas veces esta pregunta a mi mamá, ella me dijo, no, mejor ve a hacerte monje, que ahí es donde vas a encontrar respuestas. Y sí, porque haciéndome monje es donde tuve que estudiar mucho al respecto, porque esta pregunta de qué pasa después de la muerte
requiere primero preguntarse, bueno, pero ¿y quién soy yo? ¿Y qué es mi cuerpo? ¿Y qué es mi conciencia? 어디 적당 되는 시차네 오늘 풍보당 아당 희바송들 로당한테 가가 이미 다 딜로 좀 쳐봐이 대시엔송 다 대세 어제 현비 계절에 현비 Ujú. 가보래 뭐 Y 최상 땅에 대 수술 락바 유바 mm, 희차 희고다 마고 대 수술 락바 유바 안에 대해서 하고 송스 ujú, ujú. Y justamente pues estudiando esto, que después de la muerte le ocurren cosas distintas al cuerpo y a la conciencia y demás, pues también me doy cuenta que el proceso de nuestra muerte también es algo que está en nuestras manos. 어디 보지 어디 내제당 다디 말을 당원에 자자다 하고 그요 말이 되네 딱 가로 저게 띵말로 고쳐송스 Ujú. Y no es que lo entienda, que entienda este proceso 100%, pero por supuesto que me ha ayudado en algo. 딱 배진되면은 남루는도 땅아 배는 남루는 레전 건성원은 남루 답 연구이기 말해서 가게 얘는 건조 밀 롭종 저기요스 남루 답선은 데데 치고 시고스 이 미망불 땡땡 팬도 열어봤어 대단 잡어지 가코송스 Ujú. Que es también, por ejemplo, durante un vuelo en avión, ¿cómo se llama? Attendants, bueno, Azafata. ajá, hay otro nombre para eso, pero esas, no es que sepan exactamente cómo funciona un avión, pero tienen cierta idea de qué es lo que hace y cómo lo hace, y eso también ayuda en su trabajo. 어떤지 어디다 로고치 저기요스 왔다 데레스 Así que considero que por supuesto que me ha ayudado. 오케이 Ok. Volviendo un poco a esa pregunta que él me mencionaba sobre quién soy yo, qué es la conciencia, considera que tiene una respuesta un poco más clara y digamos cuál sería esa respuesta. Ujú. Anitanda jiwa denso de nga suin, ani shepa karein. Tiene jiwa denso tanda len len chiyobe, ane len yona len de karere. 다 로추르는 래 자데베 인스팅게 콜롬비아 미 망고 더 구르는 로추르 래 자베 인스 Bueno, pues sí, como me hacen mucho estas preguntas en Colombia, pues durante 10 años ya he estado dando respuesta a esto. 아, 네 빼디 데스 레라바히나 알레 네 풍부 카레레세 디다 다 데스 자그르 방고 라바강바강가 풍부르 봐. 다 딩아 Ujú, 좀 메기 또 엔두 레라바시. ujú. Por ejemplo, empezamos con sé que es mi cuerpo. Literalmente, aquí otro paréntesis, lo que está diciendo es agregados. Entonces se refiere al conjunto de elementos que forman a una persona, al conjunto de elementos psicofísicos que hacen a una persona. Pero vamos a llamarle cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces sé que es mi cuerpo. Por ejemplo, sé que tengo cabeza y que brazos y piernas, que eso conforma el cuerpo. 데나이 다 셀룰라라는 게 요아레 속다 요아레 콜or 메탈 플라스티코 마우조로 코탄 잡은 와. 군이 데스 잡어 요레스. Que esto es similar a el cuerpo de un celular que tiene una pantalla, que tiene una carcasa y muchos elementos. 다 되네 니바디 데스 갈레 카가데 가르레스나 다 센르베데 게시라 요마레 다 히베 고드리스 민민데 세트 다 디데스 야 쳔보르 낭추 나나 다 빼데 자제 둔줄 롭죠 디콜레스 데 자쳔보리데레스 Mm. Y la segunda pregunta de qué es la conciencia es algo que ni siquiera la ciencia tiene pues una explicación muy exacta al respecto. Y esto o sobre esto es lo que trata aproximadamente el 70% de los textos budistas. 어데레
따지 콘론도 차 참바세 대서 베드 카가 그룹 짠장이 베드 베 망보요레스. Ujú. Que, por ejemplo, tenemos estos grupos de emociones muy diferentes, por ejemplo, el enfado, el amor, todos ellos, y también cómo surgen. 따데나 이 셀룰라 저란테 사고르바스. 데네 간조 인터넷이 세디 지 코야라 찌그리. 이나 십도 데는 딱 그런 뺨 망보르바 인터넷. Ajá, que otra vez eso sería similar a el internet en el celular. Se vincula con un aparato, pero en internet hay muchísimas cosas. 어디 따디게가 자체 자직바 말이네 빼떼스 진짜고 요바 다 부운다고 질람나 디 라툴이 야고도 네텐들게 뉴스. Otra vez, esto es solamente un ejemplo, no quiere decir que sea exactamente 100% así, pero es como para ayudarnos a entender de manera más fácil. 따데네 카큐디 마레스 따 나세디 따 졸로간가 가지 아말라가 따 세다 따 유다미 따 녀다 빼참보 깔레 카큐데레스. Pero la pregunta más difícil de todos es determinar ¿y qué soy yo? ¿No? Y es algo que tratan, que todas las religiones tratan de responder. 따데나기 하나 셀룰라세데 지다다데 셀룰라스 죽죽거리데네 디박바르바스 따데데 제주시나 셀룰라 쿠라 빼깔라 쿠라 따 쿠란다 버레스. Ujú. Que es, por ejemplo, podemos señalar al celular, ¿no? Pero cuando lo señalamos, realmente solamente solo estamos indicando el dedo, no estamos indicando la totalidad. Por eso es bien difícil responder a esta pregunta. Gracias. 어딘다 버테스 따지라지만 밀라면 펜토브리 어딘다 잡시 녜빼디 따 카발자 헤기 등장 데데스 넬하도가 헤미 빼깔레 갖고 요레스. Ujú. Y bueno, espero que sirva esta analogía con el celular, porque como es una pregunta muy difícil de responder, pues la utilizo para dar una idea. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo ha sido su trayectoria compartiendo el budismo y practicándolo en tantos diferentes países de diferentes culturas, como por ejemplo India, Colombia? ¿A qué te refieres por trayectoria? Porque trayectoria de carrera ya vimos. Sí, no, más como su experiencia viviendo el budismo en esas diferentes culturas, como Ahí está la verdadera pregunta. sí, en India es una cosa, en Colombia otra. Ani geshe la quieran de Lumpa Ramindra la de yo ane chesan nyamnyon Ramindra yore. Chesan perna Kiagar dan Suisan Ari dan Colombia de Nancho Cheyagi nyamnyon Kakarebe, Jaborebe, Anekanrere, Kirangi nyamnyon. Kainsena Rishun Ramindra yore, Anechesan Namchocheya, Kanrere. 오케이. 따디데 베데 롭종 제당 다 낭초로가 낭초 롭종 생기 지금 낭초로 가고 유디 찍바레스. Ok, bueno, pues podemos decir que en todos estos lugares hay gente interesada en estudiar el budismo, ¿no? En eso todos son iguales. 어때래? 아, 디간다나 데스 만라 카레스나 부반라버지나 다 베트 망체데 대바다 이시까네 슉참보 다 자자 죽주 든준드레스. 다 롭종 시에디 자자 순주 십주 인지레스 망체 대바체 다 이나 매너코라 대바체. 다디 잠당긴데 당고마게 지당 대가르바스. 다 롭종디 자자 순주 십주 인지레. 다 잡아지나 양 베트 독초리 자자 든주 자주 대바 이시디 데스 뉴마 다 트라베나는 뭐네 저는 망고로 받더니 내가 김전세도 그랬어. 근데 저기 고반다 보이나? 데레. Ok, bueno, pero
por ejemplo, con los tibetanos, la cosa es que el acercamiento hacia el budismo está sobre todo basado en la fe y la convicción, ¿no? Porque eso también viene de algo cultural, que se nos inculca en esto, entonces la gran mayoría de gente pues solo tiene la fe y convicción, que será un 60-70% de su acercamiento, ¿no? Y a lo mejor el 30-40% pues se interesará en el estudio, pero sobre todo cada persona pues tiene un fuerte componente de fe y convicción. Pero en cambio, cuando hablamos de los monjes, es al revés, porque como hacemos tanto estudio, entonces, nuestro acercamiento al budismo está sobre todo visto desde el estudio y tiene mucho más el componente del estudio que el componente de la devoción, porque sí. 아, 콜롬비아라고 이나 다 롭존시야 데 자자 죽주 대바데다 자자 순주 니휴 데멘로스 엔디 시단 텐데지레스 롭존시야 데 Y 레스 me parece que también aquí en Colombia es así, que el componente del estudio sería como un 60%, mientras que la fe sería un 20 o 30%. 다 노데 아메리카 딘 드라본 드라보레라 만다 아직 가르게 거려서 노데 아메리카 란자 이슈가 가르요레 다예 체르베 가르라 디 렌두디 전부 지그레스 다 콘수 지당데 데스 롭종 란지르 바타고 데르바 오 덴데시 카가 인사레스 Ujú. Y también creo que esto es similar en Estados Unidos. Sin embargo, ellos tienen como una forma de inmediatamente querer comparar, bueno, ¿qué dice sobre esto el cristianismo? ¿Y qué dice la ciencia? ¿Y cómo se comparan? Entonces, bueno, ese es su estilo. 어때 아니 부반도비지는 다 생기유나 멜라비아데 데베 가보요 말에 가보스나 다디 직신앙다보 오 다디 강게 헤알 대상가 타난식 말이스 다직 Mm, 아메리카 라소바이나 직 히안나 람장 헤야데 땅에 생기유스 베지 ya, ya, ya. 가르스는 렌두디 흉심부지 여러바 롭존 아메리카에 다 Ajá. 그런 있으면 많이 잡은 나게 전한데 어디 흉심부 여래 Y esto es muy diferente de la cultura tibetana porque un tibetano, incluso si sabe algo, si es un experto en esto, y aquí otra pues voy a hacer una anotación, que esto es una historia totalmente real y yo la he vivido, esto en mi experiencia, es que aunque sea un experto, aunque saben del tema, no van a decir que saben del tema porque sé, ay, bueno, pero sé un poco, no lo sé todo, así, y no les gusta hablar o demostrar lo que saben. Mientras que en los Estados Unidos todo mundo quiere demostrar lo mucho que sabe. Y entonces, si saben de una cosa, inmediatamente quieren explicar lo que están diciendo. Y vaya, eso también hace sentido porque hay mucha competencia en el ambiente académico, ¿no? Entonces, todo mundo tiene que demostrar que es el que sabe más, porque si le hicieran como los tibetanos, de que, ay, no, yo no sé y así, pues nadie los tomaría en cuenta. Pero pues sí es un acercamiento totalmente diferente. Mm. Ok. Am, diría que en cierta manera, esa manera en la que ha como asumido el budismo desde el estudio, em, se debe como a esa trayectoria en diferentes países en los que ha estudiado o siente que tal vez si el curso hubiera sido diferente,
no se hubiera dedicado como al estudio del budismo, sino más como a esa devoción que él decía. Creo que esa pregunta está mal planteada, Ok, porque no estuvo en muchos países estudiando, estuvo solamente en la India, y aparte de eso es el entrenamiento de monje. Entonces, ok, no hay de otra. ok, ok. ¿Qué es realmente lo que quieres preguntar? ¿Qué realmente, cuál es la respuesta que estás buscando? No, si ese estudio se hubiera dado, si la manera en la que asume el budismo en este momento se hubiera dado igual estudiando tal vez en otro país. El budismo igual, pero en otro país. Ok, si fuera americano, por ejemplo. Sí, o algún otro país asiático. Como por ejemplo. No, o sea, no tengo una respuesta, sino cualquier otro país. Ok. 달라서. Ok, dene riwa de otsu, ane chesan, que si quieran dopamina, ane chigielwa, de kane, mo laptop samare, dene perna ariwa, inji, ane kareina, ok? Ane quieran dopamina, de Nacho Gi Donang Di Kaka 용기를 내. 오케이. 따디 패진 예 냠냠메벨로 레가지리 패진 딱 카가 용기 맨로 따 패진 아지 껴지마 콜롬베 샤나 테네 따 패진 레 아리스 단단가 라사 마레스 Ajá, pues ajá, tal cual, pues te digo que la pregunta es un poco rara. Entonces, la respuesta va a ser lo mismo. Bueno, pues como no tengo experiencia al respecto y como no lo he hecho de otra forma, pues no te sé decir. Tal vez en mi siguiente vida, si reencarno aquí en Colombia, pues vamos viendo cómo me gusta hacer las cosas y entonces tenemos una respuesta. Vale. Él mencionaba antes la razón por la que pues la que le ofrecieron la oportunidad de venir a Colombia y quedarse acá. Ujú, ujú, Em, pero ¿por qué tanto tiempo? Él me contaba que lleva acá más de 10 años. ujú, ¿Por qué tanto tiempo y por qué, pues, asumir Colombia también un poco como ese segundo hogar, supongo? ujú. Anige se atanda 계란 콜롬비아라 로 추참자와 데 슈데요 체산 카레체네 데 로맘포자와 카레체네 로맘포딜라 슈기요 아네 데양 카레체네 콜롬비아 룽파 아네 룽파 셈파 민두. 오케이 아 콜롬비아 지고 마레 삼 자간도 멕시코도 아릴도 유스 망체데 콜롬비아 데리 유스 Bueno, en todo este tiempo, no es que solamente me haya quedado en Colombia, sino que a veces también voy a India, a México, a Estados Unidos. 망체데 콜롬비아 데데 그레스나 주디 라마스바르미카 다닝아 다고 르미체 공바 마조 페야 부고랑 망보 데송도 띵아 가보충 데딩 찍데레스 Mm. Pero la razón principal es porque aquí ¿cómo se dice? Appointed. Me, pues Mm, me sí, asignó Lama Sopa Rinpoche, que quien fue a mi monasterio y me dijo, ay, a ti te va a gustar mucho vivir allá. ok. 데치그레 Eso es, 니바데 가르에서 디디고 말해 딴데 총매는 거 망보지 그 롭좀 빼야고 치봤다 디 규네 아나 콘도 낭메당 직다 추점데 잠나 파마자 봐 오늘 땀미 망보지 롭도 망보디 요아친데 브레스 띵네 탕비요 다델레 네 땀밀레 요아 땅 톰나 땅아디 약보츠기 유스 mm.
Pero esa no es la única razón, sino que muchos de los estudiantes, de la gente del centro, gracias a estos estudios, también han cambiado. Se pelean menos, tienen menos conflictos con sus familias. Entonces, para mí es una aliciente para quedarme, ver esta transformación en las personas. Mm. Ta dicendo di chirchena familia ndaboresta me chirchena bomba ndaborese ta dene na dene ta Colombia la thangbo he na Mm, familia ta loju na la jamde maja se na pegale kaposa ja combo ingres chena ta desh das yamenda gena jamde tukja ta des ne yongu yore me hu o mangboji ta jamde te ni jagre me hu mangbo tukja ngone yo ma res loju na ta chong yo ta ma yapore tende ga chane ngakabo yus. mm. Y justamente este centro es como una familia, como un monasterio, y lo que yo he visto aquí en Colombia durante estos 10 años es que pues rara es la familia que no tiene conflictos, cuyos miembros no se pelean entre sí acá. Pero me da gusto de ver que aquí en el centro, bueno, pues sí, también luego tiene sus problemas, pero en general no hay conflictos graves y no, o más bien conflictos grandes, y no hay gente mala. O te cheche ta tene ta jumze de mango yore ane Bogotá ta lugar no bere agua rica clima rica lugar todo año verde es muy bien en de la de dan de Bogotá tiene mucho jardín en di me gusta di Mm. tan acabo yo o tendré gente de venís jumze te quieres Y esas son las razones por las que me he quedado. Ok. Un poco ligado a lo que él mencionaba sobre, pues, como esa manera en la que ayuda a ciertas familias o personas estando acá. ¿Cuál diría que es como las enseñanzas o los aprendizajes que él puede dejar a través del budismo en, pues, las personas colombianas? A ver, refíname esa pregunta. Es decir, ¿qué puede él hacer con el budismo para la sociedad colombiana? Un poco Ah, ligado. ¿viste? Esa es mucho mejor pregunta. Ok. Tiene Colombia Chitzola, Kieran Kandres, Rockbat Tubgio. Rockbat Chetubgio. ok 당에 현다기 로봇이 말레스 다 민기 때때 로스잡 건조nye 테스트 미 나탄 저와 유베데 테스 유안 두고 요레스 아니 달로 토름랍다 바랑기자 바랑가 메렌지 다 산다마다 덴데시 토름랍다 망복게제 쳬베이 세나 부부 건조 가보가네 냥기도 스kange 게무체 에능에 칸데 채널 룰루 채널 곰자고레스 어따 디코디 cham불라기 유스 De Barranquilla, Barranca, Medellín, Dan, 어 산다마타 Santa Marta, Tágara. Ok. Bueno, pues en sí, no es que yo pueda hacer mucho por la sociedad colombiana, pero lo que sí puedo hacer es tratar de ayudar a las personas cercanas, a las personas con las que tengo una relación, y lo hacemos y pues por medio de los estudios, ¿no? Pero también llevando estos estudios a otro nivel, me ha tocado visitar universidades de Barranquilla, Barranca, Medellín, Santa Marta, y ahí también he podido ayudar sobre todo a jóvenes a cómo cultivar paz y tranquilidad mental. 어 디가르잖아 딱 콜롬비아 메모지 키라 코브레스
다 니 그래요레서 다 누가 지자야 돼 배육샴보 다 야가 지자야 돼 배뇽뇽 단자 물론 미야 망셔 찍고 맨로스 다 미치기 독자시는 그냥 미디 연대 힘바 같이 열어서는 다 힘에 채야 Ujú. Y tú lo has de saber bien que, por ejemplo, aquí en Colombia, parece que la gente solamente se fija en las cosas malas y no se fija en las cosas buenas. No, no está acostumbrada a ver las bondades de la gente, sino solamente ver lo que le parece mal. Y entonces, no es que le pase solamente a una persona, sino me parece que eso es algo muy común aquí. 다 햄로 보고다 무chachica chico pecunda Bogotá tiene, ay, qué hay bonita naturaleza. Buscar. Está lleno de cedo ya. Aquí, ¿qué es donde bonita? Nada. Mucho taco, muchos libros, mucho ropa, mucho peligro. Mi mamá malo, mi familia malo. Tati, habla rápido. ¿Qué hay bonito? Están buscando, ¿quién? Sí, aquí Musora ten bonita. Sí, tiene segundo nada. Poco tranquila. Aquí lugar muy bien, mucho árbol. Yine seare, deme yume. Pecho borobas, tangan di, pechin, tangechi, ngechi tangi, matemática, gente mes. Zabu jigdo da. Yena anzi tangan so ngale jo ado, tangan dogo mi ju. Ta khara anzi nagbo saburo. Dogo di chi jari. 다 야가데 자네지 자도 땅지 hin기 여러베서나 Ajá. 자 오이 게레 되는 알레 껴도 Ok. ¿Quieres que te lo traduzca todo o solo donde empezó a hablar en tibetano? Sí, el resto lo entendí. Ok, bueno, entonces no se dan cuenta de lo que tienen y eso me parece como si no supieran ni siquiera matemáticas, ¿no? Porque saben los números, pero ¿cómo es posible que no sepan ni contar las cosas buenas que tienen? Que tengan que, después de que uno les pregunta, tengan que ponerse a buscar a ver qué encuentran de bueno y que solamente podemos hacerlo bueno también estando tranquilos. Eso nos da espacio para poder apreciar lo bueno, pero no, más bien lo que tienen son unas antimatemáticas que no les permiten contar. Okay. 다 디리 다 tranquilo 구구유나 ese donde nacer 다 딩안 줄 렌자 거봐 아니 키란체나 카네 제그레스 Entonces, por ejemplo, si estamos tranquilos, podemos responder. Por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Dónde nací yo? No, es tranquilo donde Ah, ok. nacer. Ok. Entonces no. ¿De dónde nace la tranquilidad? Eso es lo que quiero decir. Ok. 다 디 베군다 데라 렌자 마토나 다 tranquilo 용구 말바 Y 다 디 베군다 데라 no, 카르레 스메테두 테단다 아메리카 데 아자데 라브르바타 mm, 오케세 다 English 있잖아 is this is ok. okay 대야보 다 현게 연대 망보 찌통나 현내 Ujú. 날 흘려요야 현게 연대 쯤마도 흘러세대 요마르스 다 종전졌지나 제자 Mm, 야 다 콜롬비아 데나디 텐데 데스펜도 연구를 상그도스 네치 ujú. 니앙지 카가레스 Y entonces, si no podemos contestarnos de dónde surge la tranquilidad, pues no hay manera de que nos sintamos tranquilos. Y una investigadora estadounidense se dio a la tarea de analizar esto y encontró que parte de esto proviene de tener una mente de satisfacción, pero que esta satisfacción sería como decir en inglés, this is okay, esto está bien, ¿no? Entonces, si aceptamos, tal cosa está bien,
tal cosa está bien, tal otra cosa está bien, y empezamos a ver las buenas cualidades de los demás, nos vamos a sentir satisfechos. Pero en cambio, si no podemos ver las buenas cualidades de los demás, cómo vamos a poder sentirnos tranquilos? Ok, ok. Ya la última pregunta y obviamente, pues una pregunta que hago desde el desconocimiento, pues porque yo no No tiene. practico ni sé sobre el budismo, Mm, pero ¿cómo se asume esa posibilidad? O, no, perdón. em, ¿Cómo el budismo puede ayudar a encontrar esa paz mental y esa tranquilidad a través de, pues, de lo que él mencionaba de la satisfacción? ok. Ane dene losem dan chorse de nancho tempa kandres ropatsegir. 가자 룰루다 낭주 Dan 가르로 chorse. 빠치 그래서 Ajá, tagara. 오케다 레 소소로 강유바 딜라 다 야부지야 디 패키지 소소 한국 지도는 디 야고 인다스 셀루이나 디 야고 인다 랍차는가 축부차차레스 에 파마이나 파메 용데 니아말라 야고 제니스타 니아마 야고 독스든 페지 아마당가 파살라 룰루레스 Entonces, el primer punto es darnos cuenta o aplicarlo sobre nosotros mismos y darnos cuenta de lo que tenemos. Por ejemplo, con el celular, si puedo apreciar el celular que tengo en la mano y decir, bueno, pues me sirve muy bien, entonces no importa cuál sea el celular, me voy a sentir rico porque tengo lo que necesito. También, por ejemplo, con los padres, si puedo apreciar las cosas buenas de mi mamá, de que, pues ella es buena en esto y aquello, entonces en todo voy a pensar, no, pues es que sí, mi mamá es buena y entonces la relación entre nosotros va a ser tranquila. Mm, 어땠지? 어따데래 양말로 보지는 다시 공부고요. 개개면 독세는 콜롬비아 자스타 아니 싶다 뭐. De 이 다시 Kuma. 가네 싶은데 미적 챙기도 니 챙기도 남도 gen시도 강에도 나 개츠기메 미카테나테 수순 되기요. 사니 좀. 어떻게 Ujú. Y también como dejar las cosas pasar, estar ligeros de equipaje, porque también, por ejemplo, hay otra señora que me acuerdo, que no, es que me acuerdo que me hizo, y me acuerdo que no sé qué, y me acuerdo que no sé cuánto, pero todos estos pensamientos no nos dejan estar en paz, así que es como deshacerse de todos estos pensamientos. mm. 오케이. Ok, 오케이. vale. Esas serían las preguntas. Entonces, pues muchas gracias, Alex. Y Lazo, a- 오케이. 무배. lazo, danzare. 오케이. Ok, 야야. uche. 아니 두 번째 지구로 베티 다 사핀바 니마 지여 봐. Je sapempa nima, de sinra yo pare. Inayan. 라발라 나닝가 굶자여 봐. Chigire, tagaran. De lolo chene komkiana. Tagaran. Lazo, lazo. Ok. De gesela. De Jema Chingonla. Dene sapempa dan sanime. Careza. Gyurya yorebe. Sapempa yore. 사핀바라 람람 데려와다 람람디 그 잉글리시 스페인디 그 메바 에 잘 통나 벨레 하고도 Je. 스페인 데라그멘도 벨 람도 테네 De sipen yu. Ine otsu ine kemare. Ine quieran careza shungala naronan. 레 Kainsena de shugo katsu yomeru wa. Ok. 레 드릉 레셰 데스자 Tagaran. 네네 Ane sanima. 나 데데 다기리 다 다기 계산 지준자베 제송 다 데네마 다 미시 칼레 Tagaran. Dake. Beapo. Lazo.
Ya, Ok, Felix. Luce, bye. Ya. Gracias. Oh, ya, gracias.